702. Bien, me voy a charlar, está con nosotros el doctor Pedro José Escoiti, de larga militancia desde siendo jovencito en las filas de la Unión Cívica Radical de Necochea. Perico, buen día, ¿cómo le va, señor? Buen día. Buen día. Ayer cuando lo invité para que viniese, porque hemos visto algunos resultados electorales que son circunstanciales, pero lo leía a Joaquín Morales Solá, que usted también capaz que lo lee de vez en cuando, con todas las diferencias que uno puede tener con alguien que opina de la política argentina, diciendo que es una lástima que el radicalismo estuviese, o da a entender, en vía de extinción, como que se está desapareciendo como tal. Bueno, cuando uno lee esas cosas, le presta atención, obviamente, un partido más que centenario, pero más allá de la vida partidaria, lo que uno mira en el fondo, será porque uno ya es grande, ya mira otra cosa más, las ideas del radicalismo, las ideas, aparte de la historia, las ideas que pregona el radicalismo, adaptadas al nuevo siglo, a la nueva tecnología, a todo lo nuevo, una cosa cuando se funda la Unión Cívica Radical y este presente 2025. A ver, Perico, ¿es así o no? Porque su vida ha sido el radicalismo, entre otras actividades privadas también y públicas, ¿no? A ver. No, yo creo que no. Por ahí es una expresión de deseo de Morales Solá. No creo. No olvide que la Unión Cívica Radical nace de la división de la Unión Cívica cuando Mitre, fundador de la Nación, arregla con Roca. Exacto, puede ser. Por lo tanto, la línea editorial dice usted que hay algún viejo radical diría en algún rincón de un comité calumnias de los mitristas. Pero bueno, al margen de la chanza, nada de más. La broma. Bien. Yo creo que no, que el radicalismo no ha desaparecido. Es cierto que el radicalismo está atravesando una profunda crisis, como la está atravesando todo el arco político argentino. Quizás el radicalismo haya sido el partido que ha pagado los costos políticos, en particular de la crisis del 2001. Bien. Otros partidos, con otras características, han tenido crisis similares y han salido indemnes por distintas razones, o, digamos, no tan malheridos. Yo creo que las causas por las cuales nació el radicalismo están. Por eso. El radicalismo nació hace más de 130 años, frente a un gobierno que era símbolo de corrupción, como eran el gobierno de Juárez Celman, por eso se hace la Revolución del 90, reclamando el sufragio popular, que el pueblo pueda expresarse. El radicalismo nace reivindicando la democracia, reivindicando el federalismo. Y son todas materias que todavía, en algunos aspectos, están ahí arriba. Ahí. Unitarios y federales, para citar, para empezar a hablar, por ejemplo. Vemos las peleas de los gobernadores con el presidente a diario. A diario, bueno. Provincias Unidas. Vemos los problemas de la educación a diario, que lamentablemente se ha hecho cierta aquel título de quien fuera decano de medicina en los albores de la democracia, Jaime Echeverry, cuando escribió un libro que lo tituló La tragedia educativa. Y creo que estamos ante una tragedia educativa. Entonces, todas estas cuestiones hacen que el radicalismo deba existir porque las razones por las que nació siguen estando. Ahora bien, ¿está bien el radicalismo? No está para nada bien. Y esto es responsabilidad de los radicales, sobre todo de los que ya somos más viejos, marcar el camino e iniciar el camino, no porque nosotros querramos ser algo, sino porque lo que tenemos nuestro deber es que el radicalismo sea de acá para adelante una alternativa. Quizás también se note más, al ser el radicalismo el partido más estructurado, orgánico de la Argentina, estas diferencias surgen mucho más claramente. El peronismo, quizás por sus características movimentistas, siempre hay lugar, no importa, y los Menem son peronistas, Scioli es peronista, todos somos peronistas, pero nos vamos acomodando. Massa es peronista, Cristina Kirchner es peronista, y todos son peronistas, y ahí van. Ahora estamos frente a un gobierno
que evidentemente ha pateado el tablero o a la irrupción de un gobierno, de un liderazgo como el de Milei, que ha pateado el tablero en la Argentina. Los partidos históricos, para poner el radicalismo en el peronismo, bien, no hemos dado respuesta. Esto es claro. Bien. Nosotros, con la crisis del 2001, hubo un atisbo de recuperación ante la crisis del 2001, cuando creo que con muy buen tino, un acuerdo, porque esto iba a parar al diablo, los que ya tenemos algunos años nos recordamos, entre Duhalde y Alfonsín, el primer gabinete que tuvo que Duhalde. se conformó un gobierno de coalición. Estaba Remes, Arena. Hay que destacar bien. La actitud de Remes Lenikov, que fue el ministro que tuvo que hacer el trabajo sucio de salir de la convertibilidad. De salir de la convertibilidad, y luego un periodo virtuoso con Lavagna. Pero esto duró muy poco. Y luego vinieron los sucesivos gobiernos kirchneristas, y desde el 2011 que la Argentina no crece, desde el 2009. Sí, 2009. Con niveles de corrupción altísimos, con falta de crecimiento, con crisis en la educación, digamos, hasta que llegamos al gobierno de Alberto Fernández. En el medio también hubo un fracaso de Macri, bien, con recetas similares a las que se están llevando implementando ahora. Bien. Y así estamos. Y este gobierno que irrumpe como lo nuevo, no tiene nada de nuevo. Esta receta la aplicó Martínez Dios, esta receta la aplicó Carlos Menem desde el peronismo en los años 90, en parte la aplicó Mauricio Macri, algunos funcionarios se repiten, el campeón Caputo es uno de ellos, y ahora otra vez. Y este modelo de país es para un país que tenga, digamos que le sobran 20 millones de personas. Unos cuantos millones de habitantes le sobran. Yo no podría precisar, bien, pero le sobran gente. El 40% del argentino sobra. Entonces hay que recrear partidos que puedan ofrecer una alternativa seria. Partidos que tengan valores, que tengan principios. Y sí, a partir de esas identidades, yo no soy de los que cree que el radicalismo no puede ir a coaliciones electorales. Creo que sí, pero debe ir con una clara identidad de cuáles son sus valores y sus principios. Y en eso estamos. Somos muchos los que creemos que el radicalismo se tiene que reordenar, se tiene que reorganizar, pero con límites. En el radicalismo que yo considero debe servir a la patria, no hay lugar para los de Loredo ni para los Cornejo. De Loredo estamos hablando, es el presidente del bloque de diputados, ¿no? Así es. Diputados, y Cornejo, el actual gobernador de Mendoza. De Mendoza. Exactamente, que han hecho, lo de Cornejo en Mendoza, un acuerdo con la Libertad Avanza. Le aclaro una cosa de Cornejo, porque vale la pena. Bien. Cornejo es el inventor del Cristina, Cobos y Vos. Sí, exactamente. O sea, es un muchacho un tanto voluble. Sí. No importa de dónde sopla el viento, en tanto y en cuanto me lleven a mí. Exactamente. Lo que estoy viendo, Perico, es una experiencia electoral, va a tener ahora, pero una especie de construcción de los gobernadores del interior, que se manifiesta en una lista ahora que se llama Provincias Unidas, algo así. Yo estoy siguiendo muy de cerca lo que está haciendo Yayora en Córdoba, y especialmente Puyaro en Santa Fe. Puyaro es pollo de ustedes, del radicalismo, creo, ¿no? Sí, señor. Y también alguien de Salta allí. Y veo, cuando los leo, los miro y observo los objetivos políticos, electorales, mirando ahora la circunstancia electoral del 26 de octubre, pero mirando más adelante cómo sigue la Argentina, porque la Argentina va a seguir, el 27 va a seguir. Es muy interesante lo que plantean ellos, con la política de sentido común, con racionalidad. El mismo Chiaretti, que obviamente está en una etapa de su vida ya más grande, con mucha experiencia ejecutiva en Córdoba. Es muy interesante lo que está haciendo. En la provincia de Buenos Aires va a haber una lista de provincias que la encabeza Randazzo, si mal no recuerdo. Así es. Estaba mirando, porque ayer googleé y digo, Provincia Unida tiene representación, claro, Randazzo, que no tiene el volumen de estos gobernadores.
Pero muy interesante lo que plantea allí. Más la experiencia de la cuarta sesión electoral, la última elección del 7 de septiembre, da un panorama de que el interior de la provincia de Buenos Aires, no el AMBA, el interior, se está generando también algo de esto que estamos hablando nosotros en este momento, Perico, con usted. A ver. Yo creo que cualquier instancia de acuerdos políticos sobre banderas que son justas, el federalismo, lo decíamos hace un rato, bien. Y creo que los gobernadores están en todo su derecho y es su deber defender los intereses de sus provincias. A mí me parece bien acuerdos políticos. Lo decía hace un rato, yo creo en las coaliciones políticas, pero creo que esas coaliciones tienen que ir partidos con valores y principios muy claramente establecidos. Que la gente lo sepa, lo conozca. Que se sepa claramente hacia dónde se va, que no es una mera coyuntura de que, bueno, en esta nos conviene, en esta arreglamos, pero en la que viene no podemos ir juntos porque no coincidimos en tal, cual y tal cosa. Entonces, por eso creo que debe haber partidos. Las democracias en el mundo se asientan sobre partidos. Bien. Miremos nuestros vecinos. Siempre se pone de ejemplo Uruguay. Bien, fantástico. Bueno, Uruguay tiene una tradición partidaria, primero fueron blancos y colorados, luego surge el Frente Amplio y hoy blancos y colorados, sin perder su identidad. De hecho, Sanguinetti sigue siendo colorado, La Calle sigue siendo blanco, van en una coalición y enfrente está el Frente Amplio, con sectores socialdemócratas, de izquierda, etcétera. Pero son partidos y todo el mundo sabe hacia dónde marchan. Lo mismo pasa en Chile. En Chile exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, tiene elecciones Chile ahora. Y fíjense que en esos países, vamos a poner algo que hoy en Argentina afecta a diario y todo el mundo está mirando el noticiero o escuchando el radio de la mañana, a ver, el riesgo país, el etcétera, etcétera, etcétera. No existe eso. Es un tema menor. Menor. ¿Por qué? Porque hay cuestiones de Estado que no las discute ningún gobierno. No. Entonces, no le conviene a ninguno. A ninguna administración le conviene, exactamente. En Uruguay gobernaba La Calle, que era del Partido Nacional o del Partido Blanco, gana el Frente Amplio y no pasó nada. No hubo ni corrida bancaria, ni aumentó el riesgo país. En Chile gobierna Boric, que es del Partido Comunista. Sí, señor. Y le ganó a Piñera. Y que era de la derecha, para que te entienda. Y no pasó nada. Nadie se murió, exactamente. Entonces, los países deben tener esos acuerdos. Y el radicalismo debe ser impulsor de esos acuerdos que puedan consagrar políticas de Estado. Las políticas del radicalismo, nosotros somos defensores de la educación pública, somos defensores de que exista la producción nacional. Este modelo de país que nos está llevando Milei o pretende llevarnos Milei tiene, yo lo decía, mucho que ver con experiencias fallidas. Fijémonos, el ajuste. El ajuste han tratado de que lo pague el Garrahan, que lo pague la educación pública, fundamentalmente a través de las universidades. Y lo están pagando los jubilados. Sí, señor. Los principales pagadores de la crisis del ajuste son los jubilados. Sin embargo, recordemos los primeros pasos que dio este gobierno, el DNU 70 el famoso. Y la ley Bases, se eximió de impuestos a los más ricos de los ricos. Exactamente, sí señor. ¿Y? Entonces, ¿quién está pagando el ajuste? Se estableció el famoso RIGI. Sí, con inversiones extranjeras con facilidades, etcétera. Espectaculares, que en ningún lugar hay semejantes facilidades. Entonces, el ajuste hay que pagarlo, por supuesto, hay que ajustar la economía. Estamos de acuerdo con que no haya déficit, estamos de acuerdo. Ahora, ¿quién lo va a pagar? Claro. Yo ayer miraba, a raíz de estas políticas extractivistas, de bueno, vamos con todo por la minería, vamos con todo por el petróleo. Puede ser que el petróleo es seguramente una altísima fuente de recursos. Pero salió hace unos días en Clarín un artículo de Rapaport donde dice, ¿Noruega o Nigeria? Claro, sí, lo vi. Bueno, lo leí. Los dos tienen petróleo. Sí, pero claro, ¿cómo vive uno y cómo vive otro? ¿Cómo vive uno y cómo vive otro? Son países institucionalmente
muy fuertes, con instituciones muy sólidas, como Noruega, como un recurso, con niveles de educación altísimos, que a su vez promueven un desarrollo tecnológico industrial que permite que toda esa riqueza natural sea procesada, se le incorpore tecnología, y eso conlleva a que sean sociedades desarrolladas. Del otro lado tenemos los Nigeria, claro, que también tienen petróleo, pero con instituciones absolutamente debilitadas, con altísimos niveles de corrupción, sin educación, y así está. Uno tiene no sé cuántos miles de dólares de ingreso per cápita y otro un puñado de dólares de ingreso per cápita. Entonces, hacia eso tenemos que propender. Bien. La educación pública es insustituible. La Argentina tiene 2 o 3 columnas. Bien. La Constitución del 53, que establece la libertad de enseñar y aprender. Bien. La Ley 1420 y la reforma universitaria. Por supuesto que hay que actualizarlo. Bien. Pero entonces habrá que convocar a un nuevo Congreso pedagógico sí, para establecer las bases de lo que debe ser una educación en toda la Argentina y una educación para todos. Y ahí donde debería ser el sacrificio. Tenemos que convocar a los trabajadores, por supuesto, y a los empresarios para establecer un acuerdo que la puja salarial no termine por tumbar cualquier modelo, cualquier proyecto, pero esa puja salarial tiene que reconocer también niveles mínimos de decoro para un trabajador. Hoy no puede ser que un trabajador en blanco esté por debajo de la línea de pobreza, por ejemplo, o esté ahí. Bien. Entonces, por eso el radicalismo es necesario, porque el radicalismo es el partido que defiende todos estos valores y principios. Y si el radicalismo llegara a desaparecer, hay que crear un partido igual. Perico, un gusto como siempre. Gracias por haber venido hoy a la mañana. ¿Todo tranquilo? No, sí. La mesa de goma hoy, que es martes, ¿no? Mañana miércoles. ¿Qué es la mesa de goma, María Esther? Lo explicamos rápidamente. Un grupo de hombres, y creo que también señoras ahora se han sumado. Y no. Todo de hombres. Mil disculpas. Con autorización a veces. A veces. A veces. Me vas a hacer retar por la feminista. Bueno, exactamente, le pido mil disculpas. Donde la mesa de goma era un grupo de hombres haciendo comida, comiendo los miércoles en el trabajo. Pero puedo hacer una aclaración. Sí, por favor. El origen de la mesa de goma. A ver, por favor, cuéntela. Se reunía la comisión directiva desde siempre. Bien, arriba. La comisión directiva se reunía y después se quedaba a cenar. Era el día, antes era los jueves. Entonces a esa mesa se sumaban. Entonces un día podían ser 5, porque algunos de la comisión directiva no se quedaban, y otro día 20. Y por eso es de goma. Porque se achica y se agranda, se achica y se agranda. Exactamente. Bueno, nosotros somos los herederos de esos que empezaron hace 70 años, 80 con la mesa. Y sigue, exactamente. Y sigue. Un gusto que haya venido. Gracias, Jorge. La palabra del doctor Pedro Ascoiti, que pasó por Voces de la Ciudad.